Buenos días, hermanos. Un gusto que podamos estar juntos otra vez este domingo para cantar, ministrar al Señor, tener comunión, participar de la cena del Señor, que es tan importante. Hacerlo con fe, hacerlo con un corazón abierto, sin nada oculto, con todas las cosas arregladas, poder participar del pan y del vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Haced esto en memoria de mí. Qué bueno que cada domingo podamos hacer esto. Hace unos 4 años atrás, creo, compartí unos 5 mensajes acerca de los primeros versículos de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo quisiera compartirles en esta mañana otra vez acerca de esta carta, pero no de los primeros versículos, sino avanzando en la carta a los Colosenses, ya en los capítulos 1 y 2, y ver un poco lo que el apóstol Pablo quiso transmitirnos en aquel momento. El tema lo titulé Discipulados por Jesús, porque el Señor nos discipula de muchas maneras. Nos discipula por el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas, nos discipula por medio de la comunión con los hermanos, con aquellos que estamos más relacionados, nos discipula por la palabra escrita, nos discipula por las situaciones de la vida. En Mateo 28, 18 al 20, todos recordamos ese pasaje cuando Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es nuestro gran discipulador. Cuando Él mandó a ser discípulos, nos mandó a ser discípulos de Él. O sea, tomamos a la persona y lo que más queremos es que se conecte con el Señor, que esté bien enchufado, como decimos en forma más popular, pero que esté bien arraigado en el Señor, en su palabra, en el cuerpo, o sea, que se integre completamente y que el Señor Jesús pueda discipularlo. En la carta a los Colosenses nos da una clara enseñanza y nos advierte de peligros, de errores, aún de herejías en las que se puede caer. Y es interesante cómo va enseñando el apóstol en esta carta acerca de esas situaciones en las que podemos caer. Esta carta fue escrita por Pablo desde la cárcel, junto con Filemón, con Filipenses. Son cartas que fueron escritas en la primera prisión del apóstol San Pablo, años 60, 63 de la era cristiana. La iglesia de Colosas fue fundada por Epáfras cuando Pablo había hecho su residencia en Éfeso, y desde ahí se evangelizó toda Asia Menor, y Epáfras fue a Colosas y allí se levantó la iglesia. Y yo quisiera que miremos brevemente 4 errores que Pablo presenta aquí, que pueden caer en la vida de la iglesia y que en aquel momento, en el primer siglo, fueron errores, pero luego ya en el segundo siglo ya algunas de estas cosas fueron herejías. Pero él lo va presentando todavía como cosas que pueden corregirse. El primer error que presenta es el tradicionalismo. Capítulo 2, versículo 8,
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad, dice el apóstol Pablo, es un mandato, es imperativo, pongan atención, observen bien, mirad que nadie les engañe, esto es serio. Si alguien puede engañarnos, es serio. Y fue tan importante el encuentro de ayer ahí en el obelisco, porque fue todo un pueblo manifestándose en contra de algo que hoy muchos cristianos o cristianos dominales lo están aceptando, el aborto. Muchas de las iglesias que en otro tiempo no lo aceptaban, como muchas iglesias protestantes, hoy lo aceptan. Y aún dentro de muchas iglesias, todavía especialmente la gente más joven o jovencitos, están en duda si está bien o está mal. Y son errores serios, no es poca cosa que se acepte el aborto, que se acepte la muerte de un ser tan indefenso. Por eso el apóstol Pablo dice, mirad, pongan atención, que nadie les engañe. ¿Y cómo pueden engañar? Y ahí lo dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, según el razonamiento humano, por medio de ideas, de cosas que son lógicas, tienen apariencia de piedad, pero no hay profundidad en la palabra, no tienen raíces en la palabra, no tienen sustento en las Sagradas Escrituras. Las tres formas que toma el engaño para desviarnos de la verdad son filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. Pero hay otras tradiciones que nos llegan a nuestras vidas y sencillamente ¿por qué? Porque siempre las hicimos. Cuando presentamos las 27 verdades que Dios nos dio en estos años de renovación, especialmente a fines del 60 y los primeros años del 70, hay dos columnas: las cosas que creíamos antes y lo que el Señor nos reveló. Si no tiene esas 27 verdades, se pueden conseguir, no sé si quedaron acá, si no, se pueden conseguir, pero hay dos columnas. Y muchas de esas cosas son tradiciones. Las creíamos, las aceptábamos por tradición, como por ejemplo el bautismo en agua. ¿Qué decíamos del bautismo en agua? Decíamos, es un testimonio público. Lo otro que decíamos es un acto de obediencia. Ninguna de las dos cosas dice la Biblia. Ni dice que es un testimonio público, ni dice que es un acto de obediencia. Algunos decían no tiene ningún valor espiritual. Cuando la palabra dice bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero por qué las decíamos? Por costumbre, porque así habíamos aprendido y seguimos diciendo las mismas cosas sin escudriñar las Escrituras. Es fácil caer en ciertos errores, en ciertos desvíos. Sobre la cena del Señor, que decíamos, son símbolos. No tienen ningún valor espiritual, son símbolos. Cuando la Biblia no dice eso, Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esto es mi sangre. Ahora, no es transustanciación, como dice la Iglesia Católica. No se convierte en carne ni se convierte en sangre.
No es tampoco consubstanciación, como dice algunas de las iglesias protestantes, que la esencia se transforma en Cristo. ¿Qué es? Es un acto de fe. Es un acto de fe. Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es fe, sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero por la fe lo tomo y en mi espíritu estoy comiendo y bebiendo Cristo. Si fuera solo un símbolo, si fuera eso solamente, ¿por qué la Biblia dice lo que dice para aquel que la toma indignamente? Por un simple símbolo, diría todo lo que dice para aquel que la toma indignamente. Es serio. Es serio. Entonces, muchas cosas las aceptábamos por tradición y tuvo que venir el Espíritu Santo y renovarnos, transformarnos para entender con claridad lo que está en la palabra, porque no nos dijo algo fuera de lo que está en las Escrituras, nos dijo lo que está en la palabra. Y también otras cosas, como al llamar la iglesia a los edificios, y todavía se sigue con eso de llamar la iglesia. Hermano, estamos en la iglesia, cuidado, no haga mucho ruido. Todavía sigue pasando eso del edificio a hacerlo santo, cuando no es así. ¿Y por qué se hace? Porque venimos de la tradición católica. Y de esa tradición venimos, y todavía se le sigue llamando al lugar como si fuera algo santo. Y lo mismo sobre tantas otras cosas que vinieron y veníamos de tradiciones. Había una mujer que cuando iba, algunos deben conocer esta ilustración, que cuando iba a colocar un pedazo de carne en su cacerola, le cortaba las puntas y luego la ponía en la cacerola. Y la nena le preguntó, mamá, ¿por qué le cortas la punta a la carne cuando la pones en la cacerola? No sé. Tu abuela siempre hizo así, yo la aprendí a hacer así, luego sí. Anda a preguntarle a tu abuela. Así que fue y le preguntó a abuela, abuela, ¿por qué mamá cuando pone una carne en la cacerola le corta las puntas y después la pone en la cacerola? Ah, no sé, mi mamá lo hacía así. Anda a preguntarle a tu bisabuela. Así que fue y le preguntó a la bisabuela, bisabuela, ¿por qué le cortaba la punta a la carne cuando la ponías en la cacerola? Y porque yo tenía una cacerola muy chiquitita. Muchas cosas son así. Las seguimos haciendo porque alguien lo hacía y seguimos con la tradición sin examinar si corresponde o no corresponde. En un momento aprendimos que hay absolutos y relativos. Hay cosas que son absolutas. Maridos, amad a vuestras mujeres, ese es un absoluto. No podemos modificarlo, no se puede cambiar, es para siempre. Sí, pero mi esposa, sí, pero tu esposa tenés que amarla porque es palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿qué es? Palabra de Dios. Son cosas absolutas. El último domingo, cada 2 meses, no tenemos reunión aquí, sino por los grupos caseros. Ese no es un absoluto. Es una práctica que tomamos nosotros para fortalecer los grupos caseros. No es un absoluto, eso es relativo. En cualquier momento podemos cambiar y hacer de otra manera. Hacerlo cada 3 meses, o hacerlo cada mes, o no hacerlo. Entonces hay cosas que son absolutas y otras cosas que son relativas. El primer error que encontramos aquí, que Pablo quiere corregir, es justamente el tradicionalismo. El segundo error es el legalismo. Capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El segundo error que quiere corregir el apóstol es el legalismo. El legalismo. Cuando una enseñanza secundaria pasa a ser obligatoria. Hay cosas que son secundarias. Y si algo secundario pasa a ser obligatorio, es legalismo. Algunos le llaman legalismo a cosas que son bíblicas. Eso no es legalismo. Hay que orar todos los días. Ya te conviertes en un legalista. No, eso no es legalismo. Hay que orar todos los días. Amén. Eso no es legalismo. Hay que orar. Sí, pero hoy no tengo ganas. Tengo que orar igual. Justamente si no tengo ganas de orar, con más razón tengo que orar. Estoy mal. ¿Cómo no voy a tener ganas de orar? Oraré más corto porque no tengo tiempo, oraré. Pero siempre tenemos que orar y buscar al Señor. Pero hay otras cosas que son secundarias. En la denominación que yo estaba, las mujeres se ponían la mantilla en la cabeza. La Iglesia Católica también. Y algunas se acordarán. Bueno, todas las que se acuerdan son viejitas como yo. Los que no se acuerdan son jóvenes. No se acuerdan ustedes, ¿no? En la Biblia no es claro el tema de la mantilla. Pero que cuando habla que se cubra la mujer, después dice, pero en lugar de velo les he dado el cabello. Entonces ahí quedó como tiene que usar velo o no. No dice que use, primero dice que use velo, que se cubra la cabeza, y después dice que en lugar de velo les he dado el cabello. Entonces hay algo ahí que no es muy claro, por lo menos para nosotros, 2000 años después que se escribió eso. No es tan claro. Pero para algunos es así y tiene que ser así. Y cuando es así, se convierte en una ley. Se convierte en una ley. Y eso no ayuda a la vida en el Espíritu. Un pastor siempre decía, hermanos, hay que recibir el Espíritu Santo y hay que ponerse de rodillas para recibir el Espíritu Santo, como dice la palabra. Y siempre insistía, hay que ponerse de rodillas para recibir el Espíritu Santo, como dice la palabra. Hasta que un hermano le preguntó la cita bíblica y no la encontró. Habla de recibir el Espíritu Santo, pero en ningún lugar dice que tiene que ser de rodillas. Y algunos lo recibieron en la cama, otros lo recibieron duchándose, otros no le digo dónde lo recibieron, otros lo recibieron en la reunión, la mayoría. Pero el Espíritu Santo derrama el Espíritu en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. No tiene ningún problema cómo hacerlo. Pero cuando algo se impone de esa manera, eso es legalismo. El tercer error que Pablo presenta aquí en la carta a los Colosenses es versículo 18, 2:18. Nadie os prive en vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El misticismo. El misticismo. Aquí habla de culto a los ángeles. Por supuesto que muchas de las cosas que nosotros tenemos son místicas. Orar es algo místico. ¿Oramos a quién? A alguien que no vemos. Eso es místico. Somos místicos.
Creemos en la presencia del Señor, en nosotros y en medio nuestro. Escuchar que Dios nos hable, eso es más místico todavía. Hablar en lengua, es místico eso. Por supuesto que somos místicos, por supuesto. Profetizar, así dice el Señor. Tenemos que avanzar en todas estas cosas, tenemos que crecer. Pero cuando habla aquí de culto a los ángeles, ahí es otra cosa. Entremetiéndose en cosas que no ha visto, dice. Está entrando en un terreno oculto. Y Pablo está buscando rebatir a aquellos que se habían metido en un miticismo, en cosas que eran extrañas. Era un comienzo de los gnósticos, o sea, de aquellos que entraron en el dualismo. El espíritu es bueno, la carne es mala. El espíritu es bueno, lo material es malo. Y hacían una separación. Y Pablo nunca hace esa separación en sus cartas. Habla cómo tenemos que comportarnos en la vida, en el trabajo, con el dinero, con los bienes de este mundo, en el trato con el semejante. No hace esa división. Es toda una sola vida. Nos enseña a vivir de esa manera. Tenemos que buscar las manifestaciones místicas, pero con los pies en la tierra, sabiendo que tenemos muchas responsabilidades en esta vida. Y el cuarto error que muestra el apóstol Pablo aquí en esta carta es el humanismo y el ascetismo. Capítulo 2, verso 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El humanismo, imponer reglas que mortifiquen la carne para alcanzar un nivel espiritual mayor. El ascetismo, el privarnos de cosas para ser más espirituales. Reglas humanas que de alguna manera no es que sean malas en sí mismas. El problema es cuando le damos más valor, un valor mayor a esas reglas humanas del que tiene. Cuando las espiritualizamos y pensamos que agradamos a Dios por esas reglas humanas. Yo tengo mis propias reglas, que son para mí. No las cuento a nadie. Son personales. Son mías con Dios. Pero no le doy más valor que aquellas cosas que el Señor nos enseña. Lo malo es pensar que esas reglas tienen valor para vencer el pecado, y Pablo dice claramente, no tiene ningún valor contra el pecado. Muchos cristianos caen en estos errores y son buena gente. Quieren agradar a Dios. Quieren honrar a Dios. Quieren estar más cerca del Señor y ser más transformados a su imagen. Pero Pablo claramente dice, no es así. No tienen ningún valor. Lo que agrada a Dios es nuestra vida en Cristo. Muchos de ellos interiormente son tristes. No disfrutan plenamente de la vida cristiana. Y la vida en Cristo es una vida feliz. El Señor nos ha hecho y nos ha bendecido y ha transformado nuestras vidas.
y nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos hombres y mujeres felices. Este camino para ser libres de todo eso, el camino que Pablo va mostrando en la carta a los Colosenses, por lo menos al ir estudiando el pasaje, tiene 7 principios que nos muestran que Cristo es el medio para nuestra transformación. No es el humanismo, no son las tradiciones, no es el ascetismo, no es el misticismo el que va a transformar nuestras vidas. Es Cristo en nosotros el que produce la transformación de nuestras vidas. No son reglas humanas que nosotros nos imponemos las que van a transformar nuestro carácter, nuestra manera de ser y nos van a hacer más a la imagen de Jesús. Es Cristo en nosotros el que produce la transformación para que seamos a su propia imagen. Y Él lo muestra aquí en esta carta, en la carta a los Colosenses y la carta a Filipenses, muestra cómo Cristo en nosotros produce esa transformación. Es el tema de Pablo en todos sus escritos. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Ese trasvasamiento, por así decir. Cristo en mí y yo en Cristo. Eso es lo que produce la transformación. Y quiero mostrar estos 7 principios que muestran de Cristo en nosotros. El primero es versículos 21, capítulo 1, versículos 21 al 23. Es nuestra permanencia en Cristo. 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Éramos extraños, éramos enemigos y éramos hacedores de malas obras. Pero el verso 21, la última parte, y el verso 22 dice lo que Cristo hizo. Nos reconcilió en su cuerpo de carne. Nos reconcilió. El medio que utilizó para reconciliarnos es su muerte en nuestro lugar. Y nos reconcilió con el Padre. Dios y el hombre se tocaron. Dios y el hombre se acercaron en ese momento y hemos obtenido la reconciliación en Cristo. Y el propósito es presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Maravillosa obra de Cristo a favor nuestro. Amén. Para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Gloriosa muerte de Cristo. Gloriosa muerte de Cristo. Nuestra permanencia en Cristo, dice el verso 23, permanecer bien fundados, cimentados en el Evangelio, firmes en el Evangelio. Permanecer firmes en la fe, la confianza intacta. Permanecer sin moverse de la esperanza. Nuestra permanencia en Cristo. Verso, si tiene su Biblia ahí, ya que se apagó, 1:23. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moverse de la esperanza. ¿Lo tiene? Es mejor seguir la Biblia que seguir acá la pantalla. La Biblia electrónica, la de papel, la que quiera, pero fíjese, verso 23. Nuestra permanencia en Cristo. Si en verdad permanecéis, como dice, fundados, en segundo lugar, firmes en la fe, en tercer lugar, sin moverse de la esperanza. Bien fundados, bien arraigados,
firmes en la fe, nuestra confianza intacta en el Señor y sin moverse de la esperanza, el Señor volverá otra vez. Amén. Nuestra gloriosa esperanza, Cristo volverá otra vez. Lo segundo, capítulo 2, versículo 6 y la primera parte del 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Perseverancia en Cristo. Lo primero que dijimos es permanencia en Cristo. Lo segundo es la perseverancia en Cristo. Habiendo recibido a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, debemos andar en Él. Su señorío se tiene que reflejar en nuestro diario vivir. La perseverancia tiene un efecto acumulativo. Si perseveramos en la fe, en la oración, en la vida en Cristo, en la comunión, en las relaciones, en la palabra, si perseveramos, tiene un efecto acumulativo. Una oración quizás no pasa nada. 2, pero al cabo de un año, al cabo de 2 años, al cabo de 3 años, tu vida de oración se va profundizando. Tu vida de lectura de la palabra. Lees una vez, no pasó nada. Lees 2, 3. La 10ª vez que lees el mismo pasaje, comienza a hacerse luz. Se abre el texto bíblico. La perseverancia tiene efecto acumulativo. Amén. Se lo puedes decir al que está al lado tuyo para que no se olvide. La perseverancia tiene efecto acumulativo. Amén. Los problemas también tienen efecto acumulativo. Los problemas también. El roce, los gritos, el chusearnos, tiene efecto acumulativo. Nos aleja. Todo tiene efecto acumulativo. La perseverancia en Cristo trae como consecuencia arraigo, dice el texto, sobreedificación y confirmación en la fe, dice el versículo 7. Arraigo, ¿qué es arraigo? Es echar raíces profundas en Cristo. No te muevas de tu postura en Cristo. Echa raíces. Sigue fortaleciendo tu relación en Cristo. Profundiza en la palabra. Profundiza en la comunión. Profundiza en la fe. Profundiza. Y al cabo del tiempo vas a notar que tu vida se fue fortaleciendo en Cristo. Sobreedificación. ¿Qué es sobreedificación? Es poner sobre algo ya establecido. Hay algo. Y sobre ese algo vamos poniendo ladrillo sobre ladrillo. Palabra sobre palabra. Experiencia sobre experiencia. El efecto que va teniendo la sobreedificación y confirmación en la fe. Nosotros no tenemos la confirmación. ¿Cuánto tomaron la confirmación? ¿Es tomar la confirmación? Así se dice, tomar la confirmación. ¿Y cómo es la...? Yo nunca fui católico, así que no sé cómo es. A los 12 años es... A los 10, a los 9, por ahí. Y ahí viene el obispo, ¿no? ¿Suele estar el obispo en la confirmación? Suele estar.
y que confirma lo que pasó cuando lo bautizaron cuando era chico. Y es cierto que el obispo le da una palmada. ¿Es así? ¿Es así? Esa me gusta. Deberíamos que el obispo le dé una. Lo ponemos a don José acá, que pase cada uno. La confirmación de la fe. ¿Qué es la confirmación de la fe? Es la participación de otro en tu fe. Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Los demás daban buen testimonio. Es la imposición de manos. Otros participan. Está en fe. Y le confirmamos. Confirmamos su fe, su confianza. Otros participan para esa confirmación. Son acciones que se realizan en forma continua y progresiva. La perseverancia es un continuo progresivo en Cristo. 3, capítulo 2, versículo 7, la segunda parte. Habéis sido enseñado abundando en acciones de gracia, persistiendo en acciones de gracias a Cristo. El texto dice abundando en acciones de gracia. ¿Qué es abundar? Es más que ser agradecido. Es más que ser muy agradecido. Es más que ser tremendamente agradecido. ¿Qué es? Es abundar. Es desbordar. Es inundar. Es llenarlo todo de gratitud hacia Cristo. Amén. Eso es abundar. O sea, alguien que desborda gratitud, que continuamente está agradecido. Continuamente está agradecido a Cristo. Hermano, eso espanta cualquier cosa que pueda entorpecer nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Abundar en gratitud hacia Cristo. Abundando en acciones de gracia en todo tiempo, en todo momento. Debe ser una actitud permanente de gratitud. La gratitud continua expresa nuestra fe en Cristo. La gratitud continua expresa nuestra fe en Cristo. 4, capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El cuarto punto es plenamente completos en Cristo. La vida cristiana es por fe y para fe. Romanos 1:17 dice:
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La revelación de Cristo en nosotros es por fe, para que sigamos teniendo fe, para que vivamos por fe y seamos transformados a la imagen de Jesús por medio de la fe. No hay otro camino, no es la tradición, no son las costumbres, no es el misticismo. El camino que nos enseña la palabra es el camino de la fe. Si comenzamos por fe, si abrazamos a Cristo por fe, creímos en Él, todo el camino tiene que ser por fe y la transformación tiene que ser por la fe en Él. La versión popular de Romanos 1:17 dice: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. Escúcheme, lo vuelvo a repetir. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Hermanos, ese es el camino de la transformación que nos ofrece la palabra del Señor. No es carne, no es esfuerzo humano, es el camino de la fe. Ahora, yo te comprendo porque yo me comprendo. Yo quiero hacer algo para ser transformado. Yo quiero alguna obra, algún esfuerzo, algo tengo que hacer. Y la palabra me enseña que el camino de la transformación es por creer y no por hacer. Es el camino de la fe. 7 verdades en cuanto a creer que este camino es por la fe. La primera es, versículo 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo primero es creer que estamos completos en Cristo. Vosotros estáis completos. ¿Tú lo crees? Vosotros estáis completos. ¿Lo crees? Amén, eso es, muy bien. Pregunto, ¿te falta algo de Cristo? ¿Y por qué cantamos? Yo quiero más y más de Cristo. Acá dice, vosotros estáis completos en Él. El camino que el apóstol nos muestra es el camino de creerle a Dios, de que es así, de que todo Cristo habita en todo cristiano y en cada uno de nosotros y habita completo. No nos falta nada de Cristo. Si te falta algo, es porque todavía no te convertiste. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, llegó todo Cristo y se metió por todos lados. Todo Cristo habitando
en nosotros. ¿Puede ser? No digo que no cantemos Os quiero más y más de Cristo, es un lindo corito. Y es poesía. No hay problema con la poesía. Pero que la poesía no nos desvíe de la verdad. Porque Cristo ha venido para habitar completo en nosotros. Lo primero que tenemos que creer es que estamos completos en Cristo Jesús. Lo segundo, versículos 11 y 12. Si se dan cuenta que esto sería para un retiro, ¿no? Para sentarnos, preguntar, charlar. 11 y 12. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Lo segundo que hay que creer es que nuestro cuerpo pecaminoso carnal fue sepultado con Cristo y que nosotros lo experimentamos en el bautismo. Hay un elemento de fe aquí, a donde el Señor quiere llevarnos continuamente, a que lo creamos. Es una cuestión de fe la vida cristiana. No es una cuestión de esfuerzo. No es una cuestión de transpirar. No es ascetismo. Es fe. Es fe. Es creerle a Dios. Y es creer que lo que está escrito es verdad. Tercero, versículo 12, la segunda parte. En el cual fuisteis también resucitados con él mediante... ¿Tiene su Biblia ahí? Versículo 2, 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nos hizo nueva creación. Nos resucitó. Fuimos sepultados con Cristo y nos resucitó con Cristo. Cuarto, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Creer que recibimos vida de la persona de Cristo. Os dio vida juntamente con él. O sea, a la par de Cristo. ¿Resucitó Cristo? Si Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo. Dice juntamente con él, a la par de él, injertados en él, metidos en él. Es con Cristo que hemos resucitado a una nueva vida. La vida que tú y yo tenemos es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Ese es el camino. Es el camino de creerle a Dios, de creer lo que Él dice. Él lo ha dicho. Quinto lugar, versículo 13, la segunda parte. Perdonándoos todos los pecados. Creer que todos los pecados fueron perdonados en Cristo. Esto debe ser una continua declaración de fe. Yo creo que mis pecados fueron perdonados en Cristo Jesús, que los llevó todos. No dejó ninguno por ahí, los llevó todos y me perdonó. Y porque me perdonó, me ha hecho justo, como dice en Romanos,
Y por eso puedo presentarme delante del trono de Dios, porque fui perdonado de todos mis pecados. En sexto lugar, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Tengo que creer que quedó anulado el decreto que me condenaba a muerte. Quedó nulo. Había un decreto. Dios lo había hecho, ¿eh? Todo el que pecare morirá. Ahí está. Decreto de Dios. Cristo murió en nuestro lugar. El decreto ese fue clavado. Cuando ponían los clavos, fue clavado. Quedó anulado. ¿Lo creemos? Todos los pecados perdonados y el decreto que me condenaba a muerte fue anulado una vez y para siempre. 7, versículo 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Creer que nuestro enemigo está vencido, porque Cristo lo derrotó una vez y para siempre. Amén. Amén. Este es el camino que tiene valor para los apetitos de la carne y nos lleva a la transformación de nuestra vida a la imagen de Jesús. Es el camino de creerle a Dios, de creer lo que está escrito en la palabra. Ni tradiciones, ni legalismo, ni misticismo, ni humanismo. En Cristo estamos completos. Amén. ¿Podemos decirlo todos juntos? En Cristo. Una vez más, en Cristo estamos completos. Quinto lugar, prendidos a la cabeza y al cuerpo de Cristo. Bajo el punto 4 había 7 subpuntos y ahora volvemos a estos 7 principios. Capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Prendidos a la cabeza y al cuerpo de Cristo. Todos se acuerdan esa ilustración de la mona y el monito, ¿no es así? La mona grandota está con el monito acá y la mona lo sostiene y el monito está acá prendido. Y la mona salta y va de aquí para allá, baja, sube. Y el monito es prendido y la mona lo sostiene. Se agarra con los pies, se agarra con la otra mano y salta. Mire, está dando subió. Baja. Y baja y salta de una cabreada a la otra y ahí está. Y el monito prendido y la mona lo sostiene hasta que baja la plataforma. Se acabó la mona. ¿Por qué no se cae? ¿Porque la mona lo sostiene o porque el monito está agarrado? Debemos creer con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma, que no caeremos jamás, que no volveremos atrás, que no dejaremos al Señor nunca, porque el Señor nos sostiene con su mano. Amén. Él es quien nos sostiene. Y puede ir a la altura y podemos estar en peligro y mirar abajo. Si me caigo de acá me mato. Pero el Señor me sostiene.
Él es mi fuerza. Él es el todo de mi vida. Estoy agarrado, pero el que me sostiene es el Señor. Debemos gritar con todo nuestro ser: Dios es mi fuerza y me sostiene con su mano. Amén. Debemos creer como si todo dependiera de Dios, pero a la vez debemos aferrarnos con uñas y dientes al Señor, como si todo dependiera de nosotros. Como Eliseo con Elías: no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y lo persiguió y lo siguió hasta que el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Como Jacob con el ángel del Señor: déjame que ya amanece, no te voy a dejar si no me bendices. Si no, lo dejó y luchó con Dios y le cambió el nombre de Jacob usurpador a Israel, el que luchó con Dios y no lo dejó. Dios nos sostiene con su mano y yo tengo que creer con todo mi corazón que Él me sostiene. Pero me tengo que agarrar como el monito, prendido al Señor, tomado de Él con todo mi corazón. Si hay fe genuina y dependencia de la cabeza y estamos en relaciones estrechas, debemos vivir dependiendo cada día de Cristo Jesús, el Señor. Amén. En sexto lugar, capítulo 3, versículos 1 y 2, poniendo la mirada en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alguna vez le conté cuando hice el servicio militar que en un momento nos llevaron a la práctica de tiro. Eran los años donde los jóvenes servíamos a la patria. Así que estábamos en el cuartel, íbamos al polígono y recién se habían cambiado las carabinas por el FAL, el fusil ametralladora. Y en un momento ahí, en una camilla, acostado, con el FAL, y hasta 100 metros, estaba el blanco. Y había que pegarle al blanco. Por lo menos no había que pegarle al negro, sino había que pegarle al blanco. Así que allá estaba el blanco, y allá estaba enorme, muy grande. Y había gente en un pozo ahí abajo que bajaba el blanco y marcaba, después lo subían otra vez y marcaba dónde había pegado la bala. Si en el centro, un costado. Y si no había pegado en ningún lado, pasean así, con el marcador. Así que yo estaba ahí con él, pim, pim, pim. Bajaron, subió. Habré matado a alguno. Pero negro, no pegó una. No sé, sargento, de acá salen bien las balas, ¿eh? Cuerpo a tierra, soldado. Y ya estoy, cuerpo a tierra. Pero después cuando iba a cazar, cazaba libre. Y no con escopeta, sino con carabina. El texto no dice poner la mirada en las cosas de arriba. Dice poned la mira. La mira. ¿A dónde apunta la mira? A donde apunte la mira, ahí va a ir la mirada. La mira está ahí en la punta del caño, esa B muy pequeña, y uno tiene que mirar. ¿Cuál es
la mira. ¿A dónde apunto? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Cuál es mi blanco? ¿Lo eterno o lo trivial? Muchos están mirando lo pasajero y no miran lo eterno. Poner la mira, dice el apóstol, en las cosas de arriba. Poner la mira en lo eterno. No es que no voy a mirar lo terrenal. Más adelante entra en todos los temas de la vida, acá. Pero acá está diciendo, mira lo eterno. Todos recordamos ese coro, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando sobre el agua? Los discípulos se asustaron, pensaban que veían fantasma. Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, di que vas hasta ahí. Vení, Pedro. Así que todos podemos imaginar, Pedro se agarró del costado del barquito. No se hundió. Estaba con un pie adentro y otro afuera. ¿Vuelvo para atrás o sigo? Qué dilema, ¿eh? Qué dilema. Dale. Y lo miró. Mientras mantuvo la mirada, no se hundió. No se hundió. Poner la mira en lo que permanece. Poner la mira en lo eterno. Poner la mira en las cosas de arriba. Nuestro objetivo de vida, Cristo Jesús. Amén. Este es nuestro objetivo. Le miramos a Él. Le seguimos a Él. Y para eso las palabras tienen que ser tan importantes en nuestra vida. La carta Filipenses, la carta Colosense, está llena de Cristo. Cristo, Cristo, por todos lados. Uno lo encuentra a Cristo continuamente. Uno la mira. Mi objetivo de vida es Cristo. Amén. Podemos decir todos juntos, mi objetivo de vida es Cristo. Mi objetivo de vida es Cristo. Ahí tengo puesto mis ojos. Y por último, capítulo 3. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde te escondiste? ¿Dónde te escondiste? ¿Vuestra vida está escondida? Porque habéis muerto. Habéis muerto. El que ha muerto con Cristo puede esconderse en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. ¿Estamos muertos o vivos? Las dos cosas. Las dos cosas. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la enseñanza de Pablo es que nuestra vida debe estar en Cristo y Cristo en nosotros. No ya yo, mas Cristo en mí. No ya yo, mas Cristo en mí. Es lindo hacerlo con gesto, decirlo este texto con gesto. No ya yo, mas Cristo en mí. Amén. No ya yo, mas Cristo en mí. ¿Te atreves a hacer esta niñería? Porque es cosa de niño, no es cosa de grande. Es cosa de chicos. No ya yo, mas Cristo en mí. Amén. No ya yo, mas Cristo en mí. No ya yo, mas Cristo en mí. No ya yo, mas Cristo en mí. Amén. En Cristo, todos los días, escondidos en Cristo. ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? Y yo pongo este papel acá, como decía Watchman, donde pongo la Biblia está el papel. Lo dejo acá, aquí está el papel. Lo pongo en el suelo, ahí está el papel. Porque está escondido en la Biblia. Si nuestra vida está escondida en Cristo, donde está Cristo, ahí estamos nosotros. Donde estemos, va a estar Cristo con nosotros. Amén. El otro día de aquí les dije del sacerdote, cuando hacían el sacrificio por el pecado, partían el animal en 3 partes. La parte que se quemaba para Dios, la parte que se desechaba y la otra parte que la comía el sacerdote. Era sacrificio por el pecado. Este había pecado y se quemaba parte para Dios, para que perdonara sus pecados. Pero el sacerdote comía parte. Se comía los pecados del pueblo. Así decía. Cristo no solo tomó los pecados, porque es cierto que cargó los pecados, absorbió los pecados. Cristo nos tomó a cada uno de nosotros, nos absorbió y nos llevó a la cruz y nos llevó al sepulcro y nos hizo resucitar con Él otra vez. Bendito Señor, estamos escondidos en Cristo Jesús. Amén. Para siempre, nuestro refugio permanente es Cristo el Señor. Bendito sea Él. Amén. Gracias, Padre. Gracias por Jesús. Gracias por su vida. Gracias porque nuestro refugio permanente es Cristo. Él es nuestra salud. Él es nuestro todo. Y Él es nuestro refugio. Amén. Cristo es tu refugio. Cristo es mi refugio. En Él estamos escondidos. ¿Quién podrá dañarnos? ¿Quién podrá tocarnos cuando estamos metidos en Cristo el Señor? Bendito sea Dios para siempre. Amén. Gracias, Señor. Amén.